Por favor, acompáñenme en sus Biblias a la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 7 al 11. La primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, los versos 7 al 11. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Primera a los tesalonicenses 5, 7 al 11. Porque los que duermen de noche duermen. Y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormimos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros, y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Padre, gracias una vez más por esta oportunidad de tener tu palabra. Gracias por revelarte a nosotros en ella. Gracias porque la tenemos, la podemos leer, entender, aplicar a nuestras vidas, enseñarla a otros, y todo esto por tu Espíritu, Padre. Gracias, oh Dios, por esto. Ayúdanos una vez más en la exposición de tu palabra. Por Jesús. Amén y amén. En esta mañana vamos a estar abordando estos versos bajo el título de A la luz de su venida. El apóstol Pablo, en esta misma epístola, el capítulo 4, los versos 13 al 18, ya ha abordado el tema de la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano está puesta en la segunda venida de Cristo, y es esto lo que el apóstol habla en estos versículos. Allí, cuando Cristo venga, dice el apóstol, Él va a resucitar a todos aquellos que han muerto en Cristo, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y estar para siempre con el Señor. Ya no habrá más despedidas, ya no habrá más separación, pues estaremos con nuestro Señor por siempre. Estaremos con el Señor por siempre, como dice este pasaje. Y esta precisamente es la esperanza de nosotros como cristianos. La esperanza del cristiano no está puesta en una mejor vida aquí y ahora, como algunos piensan. La esperanza del cristiano está puesta en el futuro, cuando Cristo regrese por segunda vez, venga a implantar su reino de manera definitiva y estemos para siempre con Él. Porque así y solo así, juntamente con Cristo, estaremos libertados del pecado. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, pues estaremos para siempre con el Señor. Como dice también Apocalipsis capítulo 21. Luego de que el apóstol entonces fundamenta esta verdad de que la esperanza del cristiano está en la segunda venida del Señor, en el capítulo 5, los versículos 1 hasta el 11, él empieza a abordar entonces cómo el cristiano debe vivir a la luz de esta verdad. Si Cristo ha de regresar, entonces nuestras vidas deben vivir como si Cristo ciertamente regresara, a la luz de esta verdad. Y es por esto que en los primeros 6 versículos de este capítulo 5, el apóstol Pablo empieza a abordar este tema y le enseña a los de Tesalónica que ellos debían vivir de una manera sobria y alerta. Le llama a estar sobrios y alerta. ¿Por qué? Bueno, porque la venida de Cristo ha de venir, valga la redundancia, de forma repentina. Así como un ladrón viene en la noche, así Cristo también regresará de forma repentina. No sabemos el día ni la hora. Por lo tanto, debemos vivir alerta. Ahora, en estos otros versos, versículos 7 al 11, que es donde vamos a exponer en la mañana de hoy, el apóstol continúa hablando de cómo nosotros, como cristianos, debemos vivir a la luz de la venida del Señor. El Señor viene, pues tenemos que entonces vivir a la luz de esta verdad.
No debemos vivir como si el Señor no vendrá. No debemos vivir como los demás. Debemos vivir como si el Señor realmente ha de regresar, porque esta es una verdad que Dios nos muestra en su palabra, y si Dios lo dice, así será. Así será. Así que vamos a ver en esta mañana esto, a la luz de su venida. Vamos a ver cómo debemos vivir a la luz de su venida. En primer lugar, vamos a ver que los que esperan su venida no están en oscuridad. En segundo lugar, vamos a ver que los que esperan su venida son del día. En tercer lugar, vamos a ver que los que esperan su venida han sido destinados para salvación. Y en cuarto y último lugar, vamos a ver que los que esperan su venida, entonces, sirven a los demás. Sirven a los demás. En primer lugar, los que esperan su venida no están en oscuridad. Mire cómo dice el verso 7. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. El apóstol Pablo en este verso continúa hablando de la metáfora del día y la noche. El día significa santidad, significa verdad, significa estar alerta. La noche, en contraposición, significa oscuridad, significa tiniebla, significa pecado, significa ignorancia. Y lo primero entonces que quiero que veamos en este texto es que los que esperan la venida del Señor, los que viven a la luz de la venida del Señor, no están en oscuridad. Y aquí tenemos que hacer una pequeña explicación o anotación. Recuerde que en el contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras, no es el contexto de nosotros hoy en día en el siglo XXI. Recuerde que cuando el apóstol Pablo está escribiendo estas palabras, en Tesalónica ni en ninguna parte del mundo existía lo que hoy conocemos como la energía eléctrica. No existía energía eléctrica, las calles no estaban iluminadas. Por lo tanto, generalmente las personas no salían a la calle a la noche. ¿Por qué? Porque esto significaba un gran peligro. Esto significaba un gran peligro, porque en esos días la única luz que iluminaba las calles era la luz de la luna y de las estrellas. Es por esto entonces que muchas personas esperaban a que sea de noche para dar rienda suelta a sus pecados y cometer entonces hechos que ellos no tenían el valor de cometerlo en el día. Por eso es que ellos esperaban en la noche. Así que el apóstol Pablo habla de esta metáfora de la noche y se refiere a aquellos que no son cristianos, que no esperan la venida del Señor, y dice que ellos duermen. Dice que ellos duermen. Generalmente la noche se hizo para dormir y el día para trabajar. Y el apóstol está diciendo aquí que los que no esperan su venida, los que no son creyentes, los que no viven a la luz de la eternidad, viven dormidos con relación a la venida del Señor. Están dormidos, no están en sus sentidos, no están alerta. Es como que si Cristo no regresara, eso no modifica su vida. Pero también dice que ellos se emborrachan durante la noche. Y aquí, cuando el apóstol Pablo habla de borrachera, no se refiere únicamente a tomar, se está refiriendo en términos más amplios al pecado. Como ya dije, durante la noche, hoy en día también, las personas cometen hechos que no se atreverían a cometerlo en la luz del día, sino que esperan la noche para poder cometer estos pecados de manera encubierta, Y así entonces viven aquellos que no están apercibidos de la realidad de que Cristo viene. Así viven aquellos, así vive el mundo. David Byrne, por ejemplo, dice que dormir y emborracharse son dos actividades típicas de la noche e ilustran dos maneras de ser del mundo. Algunos incrédulos se caracterizan por su apatía espiritual, otros por su disolución moral. Algunos viven indiferentes al juicio venidero, dormidos con respecto a él. Otros llevan su incredulidad al extremo de reírse de Dios y vivir en desenfreno. Dormir y emborracharse. Por un lado están aquellos que viven como que si Cristo no regresará, como que si Cristo no ha de volver, no le importa. Pero por otro lado están aquellos que se mofan, que viven en su desenfreno, en su disolución moral. Pero nosotros, amados hermanos,
aquellos que vivimos a la luz de esta verdad, no somos de la oscuridad, no somos de la oscuridad. David Bourne también dice que ciertas líneas de conductas son apropiadas para los hijos de la noche, pero deshonran a los hijos de la luz. Hay cosas que le pegan a las personas que son incrédulas. Hay cosas que le pegan al no cristiano. Pero el que es cristiano, el que vive a la luz de la venida del Señor, no le pega a estar viviendo una vida de pecado, una vida licenciosa, una vida de disolución moral. Porque nosotros no estamos en oscuridad. Así que este es el primer punto de este texto. El cristiano, el que vive a la luz de la segunda venida de Cristo, no está en oscuridad, no está dormido, no está viviendo una vida de disolución moral, de pecado, de desenfreno. ¿Por qué? Porque él sabe que el Señor regresará. Él sabe que el Señor vendrá algún día y Él nos va a llamar a cuenta. Él nos va a llamar a cuenta. Pero en segundo lugar, también vemos que los que esperan su venida son del día. Si no son de la noche, si no están en oscuridad, el texto nos muestra claramente que son del día. Miren cómo dice el versículo 8. Pero aquí el apóstol Pablo hace un contraste. En el versículo 7 él habla de los incrédulos. En el versículo 7 él habla de los que están en oscuridad, de los que son de la noche. Y aquí en el versículo 8 entonces él cambia. Él hace un switch, él hace un cambio y se enfoca a los cristianos. Dice, pero puesto que nosotros, refiriéndose a los de Tesalónica y a nosotros hoy en día también, pero puesto que nosotros somos del día, palabra, seamos sobrios, habiéndonos puestos la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación. Nosotros no estamos en oscuridad. El que vive a la luz de su venida, el creyente, el cristiano, no está en oscuridad, sino que es del día. Es del día. Y porque es del día, en primer lugar, debe estar alerta. Y aquí la palabra sobria es una repetición de lo que Pablo ha venido hablando en este mismo capítulo. Pero esta palabra aquí, sobriedad, cuando dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, tiene una connotación militar. Tiene una connotación militar. Es como aquellos vigilantes, como aquellos centinelas que están en su puesto de trabajo, están de servicio. Aunque esté de noche, aunque esté en oscuridad, él no debe estar durmiendo, porque él debe vivir como si estuviera de día, porque su trabajo es vigilar. Su trabajo es vigilar. Así nosotros, los cristianos, aunque alrededor de nosotros haya oscuridad, aunque el mundo esté sumido en la oscuridad, nosotros somos de la luz. Debemos vivir despiertos, alertas, porque Cristo ha de regresar. A nosotros no nos pega estar dormidos, a nosotros no nos pega estar viviendo vidas de pecado. Nosotros somos de luz, de la luz, somos del día. El evangelio de la luz de Cristo ha resplandecido en nuestros corazones. Es como que si nosotros fuéramos bombillos andantes. Aunque por alrededor de nosotros está en oscuridad, está en tinieblas, nosotros estamos de día. Nosotros somos del día y vivimos entonces estando sobrios, estando alertas, viviendo vidas santas para la gloria del Señor. Hendrickson, un comentarista de la Biblia, habla de este pasaje y dice que las personas sobrias viven en forma profunda. Sus goces no son principalmente los de los sentidos, como los placeres del borracho, por ejemplo, sino los del alma. Con una medida llena de gozosa anticipación, mira adelante a la venida del Señor. Sin embargo, nunca huye de sus deberes. Nunca huye de sus deberes. Su gozo, su deleite no está en este mundo, aunque podamos gozar de las bendiciones que Dios nos da. Pero el que está sobrio sabe que este mundo ha de pasar y que Cristo regresará para implantar su reino definitivo y vive entonces a la luz de esa verdad. Pero también este versículo nos muestra, versículo 8, que porque somos del día, estamos preparados. Si somos ese centinela, ese vigilante que está
de turno durante la noche y que debe estar despierto, debemos tener la vestimenta adecuada para poder hacer el servicio. ¿Y cuál es esa vestimenta del cristiano? ¿Cuál es esa armadura que debe poseer todo cristiano para estar preparados hasta la venida del Señor? Pues el texto nos muestra. Versículo 8, parte final, dice, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yermo la esperanza de la salvación. Fíjense algo, aquí en este texto el mandato no está aquí. El mandato está a ser sobrio, el llamado está a ser sobrios, a estar alerta, a estar vigilantes. Aquí el apóstol Pablo dice que como somos de día, por eso él dice, habiéndonos puesto, ya tenemos puesto. Es decir, si nosotros somos cristianos, somos del día. Y si somos del día, ya estamos vestidos con estas cosas. Ya esa es nuestra vestimenta, ya esa es nuestra armadura. Ya eso es lo que nos define y nos protege y nos prepara hasta la venida del Señor. Ahora, ¿cuál es esa vestimenta? ¿Cuál es esa armadura? Dice el texto, la coraza de la fe y el amor y el yelmo de la esperanza de la salvación. Ya el apóstol Pablo en otros contextos, por ejemplo en Efesios capítulo 6, ha abordado este tema de la armadura de Dios y allí él hace una exposición más detallada de los elementos, de las partes de la armadura del cristiano. Pero en este pasaje el apóstol solamente menciona dos partes de la armadura del cristiano. Y es interesante que estas partes, ambas partes son defensivas. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de herramientas para atacar, sino de herramientas para estar preparados, para estar a la defensa y estar expectantes y de pie, entonces, hasta ese momento, la venida del Señor. ¿Cuáles son esas virtudes, entonces, que nos mantienen en defensa, que nos protegen? Protegen partes importantísimas de nuestros cuerpos, como el pecho, el corazón y la cabeza. Bueno, dice la coraza de la fe y del amor. Coraza de la fe y del amor. Para aquellos que quizás no están familiarizados con la idea romana militar, como los romanos y también los militares se vestían en ese momento, los soldados, tenemos que recordar que coraza se está refiriendo a la pechera, a este artículo, a esta herramienta que se colocaban los soldados para proteger partes muy importantes de su cuerpo, como el corazón, los pulmones y otros órganos internos. Era muy importante esta herramienta, porque si una flecha era dirigida al corazón o a los pulmones, pues era hombre muerto. Por eso ellos se colocaban esta pechera, esta coraza, para estar protegido de los ataques de los enemigos. Ahora, ¿cuál es la coraza de nosotros los cristianos? La coraza de nosotros los cristianos, según este texto, está fundamentado en dos virtudes cristianas. En primer lugar, la fe, y en segundo lugar, el amor. El amor. La fe, ¿qué es la fe? Bueno, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Son esas verdades que Dios ha dicho en su palabra y que nosotros creemos, en la cual nosotros confiamos, en la cual nosotros dependemos, porque si Dios lo dijo, es verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que nosotros por eso creemos lo que Dios dice. Y es eso la fe, esa confianza en Dios, esa dependencia que nosotros tenemos de Dios, así como un niño depende de su padre. Es eso la fe, es confianza en Dios, es dependencia de Dios. Y esta coraza, esta pechera que protege nuestro corazón en primer lugar, es la fe en Dios. Es la fe en Dios. No importa que el enemigo, no importa que el mundo afile sus armas en nuestra contra y dispare a nuestro corazón para hacernos daño en nuestro corazón. Nosotros tenemos fe en Dios, confiamos en Dios, dependemos de Dios y eso nos prepara entonces hasta su venida. Pero también, aparte de la fe, está el amor. Esta coraza está compuesta por estas dos virtudes. Es una combinación, la fe y el amor. El amor a Dios y el amor a los demás. Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y que nos capacita para amar a Dios y amar a los hermanos. Ahora nosotros le amamos a Él
porque Él nos amó a nosotros primero. Así que esta coraza, esta pechera, está compuesta de estas dos virtudes, fe y amor. Pero si la coraza es importante, también el yelmo lo es. Porque como decía ahorita, si una flecha pues va directa a nuestras cabezas y no tenemos la protección de vida, seremos hombres muertos, hombres y mujeres muertos. Por eso el apóstol dice que nuestra cabeza debe estar protegida. Y esa protección de nuestra cabeza, según este texto, es la esperanza de la salvación. La esperanza de la salvación. ¿Qué es lo que guarda nuestras mentes en esta vida turbulenta? No es otra que la esperanza bienaventurada de nuestra salvación. Nuestra esperanza, nuestra gloriosa esperanza es lo que nos ayuda a continuar aún en medio de las dificultades del momento. Nuestra esperanza, lo que nosotros expectamos tener, lo que nosotros anticipamos tener en Cristo cuando Él regrese por segunda vez, es lo que nos motiva, es lo que nos ayuda, es lo que nos da fuerza y guarda nuestros pensamientos para seguir viviendo de una manera que glorifique al Señor, aún todo el mundo le dé la espalda a Dios. Es esta esperanza, esta bendita esperanza que nos ayuda a vivir una vida que glorifica al Señor, porque nosotros sabemos que el trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Si Cristo regresará por segunda vez, como lo hará, entonces todo tiene sentido. Nuestro trabajo en el Señor tiene sentido. Nuestra vida para Él tiene sentido. Y esto nos guarda del desánimo y de la desesperación. Por eso es que habla de que el yelmo, la protección de nuestra mente y de nuestras cabezas, no es otra que la esperanza de la salvación. Edmunds dice, un comentarista, con la cabeza y el corazón bien, todo el hombre está bien. Si tenemos esas partes bien, pues estamos bien. Estamos bien. Si nos atacan y nos dan un brazo, pues nos podemos recuperar. Si nos dan un pie, también nos podemos recuperar. Pero tenemos las partes más importantes de nuestro cuerpo protegidas. Así que estamos seguros con estas virtudes de Cristo. Es interesante también que esta metáfora de la armadura, Pablo la toma prestado de Isaías. En Isaías capítulo 59, versículo 17, habla de que Dios mismo es quien se pone la armadura para guerrear en contra de sus enemigos. Y aquí, como también en Efesios, el apóstol toma prestado esta metáfora y habla de que nosotros como cristianos también tenemos la armadura puesta. Porque si nuestro Señor hace guerra contra la maldad, contra el mal, también nosotros, sus hijos, estamos llamados a hacer guerra contra el mal. Estas virtudes de la fe, el amor y la esperanza son virtudes fundamentales del cristianismo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, el apóstol Pablo habla de que ahora subsisten la esperanza, la fe y el amor, luego de que él aborda este capítulo hablando de lo que es el verdadero amor. Pero también en esta misma epístola de Tesalonicenses, el capítulo 1, verso 3, el apóstol Pablo dice que los de Tesalónica estaban guardando estas tres virtudes, tanto la esperanza, el amor, tanto la fe, la esperanza y el amor. Así que estas virtudes, esas tres virtudes siempre van de la mano. Son virtudes fundamentales del cristiano. Dice David Bohr que la fe, el amor y la esperanza te sostienen en la lucha presente y te preparan para el futuro. Son virtudes fundamentales que como cristianos tenemos y que nos preparan para esta vida ahora y también para la vida futura. Hemos visto entonces que los que esperan su venida, los que viven a la luz de la eternidad, no están en oscuridad. Hemos visto que los que viven a la luz de esta verdad, entonces también son del día. Y ahora vamos a ver en tercer lugar que los que esperan su venida han sido destinados para salvación. ¿Por qué nosotros somos del día? ¿Por qué nosotros estamos vestidos de estas virtudes? ¿Por qué nosotros estamos preparados para la segunda venida de Cristo? ¿Será porque somos mejores que los demás?
¿Será porque en nosotros Dios vio algo especial? Déjenme decirle, no hay otra explicación que la elección soberana de Dios. Miren como dice el versículo 9, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren la palabra con la cual comienza el apóstol Pablo en el verso 9. Porque, o sea, razón, la explicación por la cual ustedes tienen estas virtudes, por la cual ustedes son del día, no es otra que Dios los ha destinado, no es otra que Dios lo ha predestinado para salvación y no para ira. Es la elección soberana de Dios. Es que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para destinarnos, para obtener la salvación de nuestras almas. Es que Dios, por su gracia, quiso librarnos de la ira venidera. No por nosotros, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada, oh Dios, la gloria. Y esta verdad de la elección de Dios es una verdad que se fundamenta en todas las Escrituras. Esta no es una doctrina incidental de la Biblia, es una doctrina que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios, dice el texto en Génesis, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. También dice el texto que Dios llamó a Abraham y luego entonces llamó a Israel. Nos enseña la Biblia en diferentes ocasiones que Dios llamó a sus profetas. También cuando Cristo vino nos enseña la palabra que Jesús le dijo en un momento a sus discípulos que ellos no habían elegido a Jesús, sino que Jesús era quien lo había elegido a ellos. Toda la Biblia nos muestra esta doctrina de la elección de Dios para nosotros. Y es que no puede ser de otra manera. Porque nosotros somos malos, somos pecadores, estamos en oscuridad por naturaleza. Y es por eso que Dios tiene que venir en nuestro auxilio. Nunca he visto a un muerto valerse por sí mismo. Alguien que está muerto no puede caminar, no puede hacer las cosas por sí mismo. Está incapacitado. Así también nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y estábamos incapacitados para llegar a Dios. Y es por esto que Dios tiene que venir y descender en nuestro auxilio, Esta doctrina de la enseñanza, esta doctrina de la predestinación, de la elección de Dios es fundamental. Miren, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, 4, en esta misma epístola de Tesalonicenses, tanto en la primera como en la segunda, el apóstol Pablo enseña esta verdad de que Dios es quien nos ha elegido a nosotros y no nosotros a Él. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 dice, sabiendo, hermanos, amados de Dios, su elección de vosotros. Su elección de vosotros. Dios eligió a los tesalonicenses. Pero también mire lo que dice el capítulo 2, versículo 12. Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Dios lo llamó a su reino y a su gloria. Mire cómo dice el capítulo 4, versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Dios nos ha llamado a santificación. Pero mire cómo dice también la segunda epístola, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Dice, con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento. Y mire cómo dice también, aquí mismo, la segunda epístola de los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Miren cómo dice, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Este mensaje, esta enseñanza de la elección de Dios es irrefutable en las Escrituras. Y nos basta solamente con citar otros textos como Romanos 8, 28 al 33, Efesios 1, 3 al 6, 2 Timoteo 1, 9 y 1 de Pedro 2, 9 al 10. Todos estos textos, junto a otros, nos muestran que nosotros no elegimos a Dios.
Dios nos eligió a nosotros. ¿Por qué estamos predestinados para salvación? ¿Por qué estamos preparados para la venida de Cristo? Porque somos de luz. La explicación no es otra. Cristo, Dios, nos eligió para salvación. Ahora, ¿cuál es el medio que Dios utilizó para salvarnos? ¿Cuál es el medio? Según el texto nos muestra cuál es el medio. El texto nos enseña que el medio de la salvación es Jesucristo. Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Por eso los reformadores erigieron una doctrina que llamaron, o una enseñanza que está fundada en la Biblia, pero que ellos llamaron solus Christus, solo Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, no es María, no es ninguna otra persona, no son nuestras propias obras, no son los medios de gracia, no es la Santa Cena, no es venir a la iglesia, no es otro, es Cristo, solamente Cristo. No hay otro medio a través del cual nosotros podemos ser salvos. Dios nos eligió para la salvación y también eligió el medio a través del cual Él nos iba a salvar. Y ese medio, según este texto y según todas las escrituras, es Jesucristo. No hay otro, solo Él. No hay otro, solo Él. Sin Él nosotros estamos perdidos. Sin Él nosotros no tenemos esperanza. Sin Él el mundo estaría en completa desesperanza y no habría para el mundo esperanza. Es por Cristo, es por Él, es por medio de Él que nosotros podemos ser salvos. Solamente por medio de Él. Ahora, ¿por qué Cristo y no otro? ¿Por qué Cristo y no Buda, Mahoma? ¿Por qué Cristo y no otro religioso? ¿Saben por qué? El texto también nos muestra. Según el texto, porque Él murió por nosotros. Verso 10 dice que murió por nosotros. En el griego, lo que significa es que murió en nuestro lugar, que tomó nuestro lugar. Solo Cristo tenía la capacidad de tomar nuestro lugar en la cruz, porque solo Él pudo vivir una vida perfecta para habilitarlo entonces a tomar nuestro lugar. Porque si Él hubiera pecado, como todo hombre que ha nacido, entonces Él tendría que morir por sus propios pecados. Pero como Él fue impecable, como en Él no hubo pecado, entonces esto lo habilitó a Él a poner su vida por rescate de nuestras almas. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Es la muerte sustituta de Cristo que habilita y que dispone la salvación de nuestras almas. Es que Cristo murió en la cruz que hace posible nuestra salvación. Es su muerte sustitutiva y no otra. Es su muerte vicaria en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y nosotros debemos morir por nuestros pecados. Es por esto que Cristo entonces se pone en medio de Dios y nosotros y dice, heme aquí, yo voy a pagar por sus pecados. En derecho hay una doctrina fundamental que se encuentra en nuestra Constitución y también se encuentra en la mayoría de las constituciones, en todas las constituciones de los países democráticos. Y es la doctrina o la filosofía de non bis in idem en latín, lo que significa que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. ¿Sabe qué? Ya nosotros no seremos juzgados porque nuestros hechos fueron juzgados por Dios en Cristo. Porque Cristo murió por nuestros pecados, porque Cristo pagó por nuestro pecado. Nuestra sentencia
Nuestra condenación, Cristo la sufrió en la cruz. Es por esto que Dios ahora nos ha destinado en Cristo y a través de su muerte para salvación y no para ira. Porque toda la ira que debió caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Cayó sobre Cristo. Cayó sobre Cristo. Por eso es que Pablo dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Por eso es que Pablo dice que por medio de la fe, como en Efesios capítulo 5, Romanos 5:1, estamos en paz con Dios. Es por esto, porque Cristo pagó nuestras culpas, nuestras culpas. De manera que el sufrimiento que nosotros pasamos en esta vida, que el cristiano pasa en esta vida, no debe ser entendido como parte del juicio de Dios, como el castigo de Dios. ¿Saben por qué? Porque ya nuestro juicio, nuestro castigo, cayó en Cristo. Y el sufrimiento de este mundo debemos entenderlo, como Pablo nos enseña, como instrumento para nuestra santificación. Porque la ira que nosotros merecíamos, ya Cristo la sufrió. Ahora, este texto también nos enseña de manera implícita que como nosotros no somos destinados para ira, sino para salvación. De manera implícita nos enseña que hay un grupo que sí sufrirá la ira de Dios. Y esta es una doctrina que quizás a alguno no le gusta, pero que hay que enseñarla porque la Biblia la enseña. Habrá un grupo de personas que sufrirá eterna perdición por haber rechazado a Jesucristo. Y si alguno de ustedes que me escuchan es uno de estos grupos, pues hoy es un día para correr, para escapar de la ira venidera que ha de llegar al mundo de pecado en algún momento. Ven a Cristo, corre a Él, porque solo en Él y no en otro hay salvación. Y puedes escapar de la ira venidera. De la ira venidera. Último lugar, entonces, hemos visto, en primer lugar, que los que esperan su venida, los que viven a la luz de la eternidad, a la luz de la segunda venida de Cristo, no son de la oscuridad, sino que son del día. Y que entonces son del día porque fueron predestinados. En último lugar, los que esperan su venida sirven a los demás. El texto 11 dice, por tanto, conclusión. Miren la forma en la cual el apóstol Pablo concluye esta sección escatológica. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Porque Cristo viene, porque Cristo regresará, porque tenemos esta esperanza. Tomen ánimo, aliéntense y alienten a los demás. Esta palabra alentaos lo que significa es exhortación. Y la palabra exhortación es ponerse al lado del hermano. Es ponerse al lado del hermano para ayudar al hermano en su caminar, para llevar sus cargas, las cargas los unos de los otros. Es esta palabra alentaos, exhortaos. Pero también la palabra dice que se edifiquen unos a otros. Edificación, que se bendigan los unos a los otros, que se ayuden los unos a los otros, que se construyan los unos a los otros. ¿Y cómo? Bueno, a través de los dones que Dios nos ha dado. A cada uno de nosotros que somos cristianos y que hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado un don para que lo pongamos al servicio de los demás. Y si Cristo viene, si Cristo regresará, estas cosas tienen sentido. ¿Por qué vivimos sirviendo a los demás? ¿Por qué vivimos alentando a los demás? ¿Saben por qué? Porque tenemos esperanza. Porque tenemos esperanza. Porque si Cristo no resucitó y no viene, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero puesto que Jesucristo resucitó, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Concluyo con esta cita de un comentarista llamado Jen Ging, que dice lo siguiente: el propósito de la enseñanza de la escatología no es provocar especulaciones acerca del tiempo y las épocas de la consumación final. Ese no es el propósito. El tiempo del fin es asunto de Dios.
Y el cuándo es un secreto que Él ha decidido no compartir. El futuro no debería aterrarnos, pero convida al creyente, es decir, nos llama a estar preparados para cuando el día del Señor llegue. El cristiano, por lo tanto, vive a la luz de su venida, cada día haciendo lo que es bueno y justo. Lo que es bueno y justo. Vive a la luz de su venida. ¿Y cómo vive la luz de su venida? Bueno, hemos visto que no siendo de la oscuridad, de las tinieblas, sino siendo del día, estando preparados para la venida del Señor, porque Dios lo ha predestinado para salvación. Y entonces Él vive el aquí y el ahora a la luz de esta verdad y sirve a los demás, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a vivir a la luz de tu venida. Por Jesús. Amén.